¿Será que es importante vacunar a los pacientes con EPOC? ¿Será que es importante? Al unísono, por favor. ¿Y por qué en el estudio Masaire, menos del 3% de los pacientes con EPOC están vacunados contra la influenza? Si es el que tiene si es la vacunación que tiene la recomendación más fuerte hoy en día en Colombia. Entonces, algo pasa. Le dedico esta presentación, doctor Horacio. Entonces, en ese sentido, les voy a hablar de tres aspectos. Uno, las infecciones del tracto respiratorio en los pacientes con EPOC, cómo pueden influenciar las exacerbaciones. Dos, cuáles vacunas debemos ofrecerle a nuestros pacientes con EPOC y por qué. Y finalmente vamos a dar unos mensajes finales. Alerta de spoiler. Y es un mensaje claro y contundente para todos los que estamos aquí. Y me incluyo. Debemos vacunar a nuestros pacientes con EPOC. Debemos vacunar a nuestros pacientes con EPOC. Debemos vacunar a nuestros pacientes con EPOC. Y sin duda, yo soy un neumólogo vacunador. Es decir, mi paciente llega a la consulta de neumología general. Yo no estoy inmerso en un programa de atención de pacientes crónicos respiratorios en donde podría ser más fácil la entrega de la vacuna, pero yo sí me comprometo en vacunar a los pacientes. Y ya vamos a ver con cuáles y qué es lo que hago yo también en la práctica. Cero tolerancia a las exacerbaciones. Nos queda esto clarísimo y lo sabemos porque las exacerbaciones en la EPOC influyen negativamente en la sobrevida de nuestros pacientes, deterioran la calidad de vida, deterioran la función pulmonar e incrementan los costos en salud, entre otras cosas. Así que sería raro escuchar en una conferencia del cardiólogo, dejemos que tenga un segundo infarto para mirar si avanzamos en una terapia significativa en enfermedad coronaria. Nosotros probablemente estamos en este momento maquinando cómo haríamos con esas exacerbaciones moderadas en los pacientes que no son exacerbators de base, pero lo claro es que debemos ir en contra de las exacerbaciones. Y esto lo sabemos todos los que estamos acá. Las infecciones respiratorias desencadenan exacerbaciones y son causa del 70% de las crisis. Y antes se creía que las bacterias eran las que predominantemente se involucraban en esto. Y cómo no pensar en Haemophilus influenza, en Moraxella catarrhalis, en neumococo y para aquellos que tienen historial de exacerbaciones, estructuralidad, bronquiectasias y severidad en la EPOC, Pseudomonas aeruginosa. Pero con los métodos moleculares ya ahora sabemos que los virus cobran un papel muy importante. Como no decir que el rinovirus ocupa el primer puesto dentro de las causas por virus en las exacerbaciones, seguido eventualmente por influenza, virus sincitial respiratorio. Y miren lo que hay ahí, influenza y virus sincitial respiratorio en la cuarta parte de etiología en las exacerbaciones. Y abajo ustedes ven un concepto que probablemente para muchos es nuevo, y es infección, colonización por virus en el tracto respiratorio de los pacientes con EPOC. Resulta que los pacientes que tienen adenovirus crónico, teniendo EPOC, adenovirus en su tracto respiratorio, y expresan una proteína particular que ustedes ven allí, probablemente si siguen expuestos al cigarrillo tienen mayor frecuencia de eventos adversos, así como aquellos que tienen virus sincitial respiratorio colonizando, infectando el tracto respiratorio a largo plazo, tienen mayor declinación del B1. ¿Concepto nuevo? Quizá. Entonces, nosotros hemos visto, los que hemos repasado el estudio Torch, que ya no lo señalaron hoy, la corte de Donaldson, el estudio Tiospir, el estudio POET, tiotropio versus salmeterol, hemos visto que probablemente esa incidencia de exacerbaciones en los pacientes con EPOC tiene un carácter cíclico y probablemente concuerda con los momentos en los cuales hay invierno. Y probablemente ese carácter cíclico de las exacerbaciones en inviernos significará que hay algunos virus respiratorios que circulan más en época de lluvias. ¿Qué hacen los virus respiratorios? En COVID aprendimos la tarea y entendimos
que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 era como el ligando en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, entre otros. Y allí llega el virus. Para coronavirus, para virus rinovirus será el ICAM-1, que es una molécula de adhesión de virus. Llega el virus, se introyecta en la célula del epitelio respiratorio y utiliza el andamiaje de esta célula para producir más viriones. Pero la circunstancia importante es que cuando ese virus está interno en la célula, lo que está haciendo también es favoreciendo la expresión de más moléculas de adhesión. ¿Y qué es esto? Más replicación de virus. Y cuando hay replicación de virus, no sé si recuerdan de pronto en el cuarto o quinto semestre en donde a uno le enseñan lo que hacen los virus infectando cultivos celulares, el efecto citopático, se pierden los límites entre las células, se pierde la adhesión de las células a los epitelios, se denuda el epitelio y pues queda ahí una capa libre para que los gérmenes y otras moléculas que generan enfermedad entren al tracto y al organismo en general. Así que probablemente los virus no solamente generan un problema directo, digamos, dañando las células, sino que también favorecen la expresión de moléculas de adhesión y ampliación del efecto patogénico de los microorganismos en el tracto respiratorio. Doctor Fajardo, explíqueme por qué a mí me da infección. Y yo creo que esta respuesta la dan ustedes en el ámbito clínico, a sus pacientes, a los colegas. Y yo digo, es el cruce de tres cosas: la susceptibilidad, el inóculo, es decir, la cantidad de microorganismos que llegó al tracto respiratorio, al tracto digestivo, etcétera, etcétera, y la virulencia del germen. Probablemente en el inóculo nosotros podemos intervenir con todo lo que aprendimos en las estrategias de contención en COVID, lavado de manos, uso de tapabocas, etcétera, etcétera. En susceptibilidad, ¿podemos intervenir a nuestros pacientes con EPOC? Claro que sí. ¿Cómo podemos intervenir en susceptibilidad? Pues vacunando a los que son susceptibles. En este caso, estamos hablando de pacientes con EPOC. Hay una célula que es la que predomina y cuando a uno le dicen cuál es la célula, antes se hablaba cuál es la célula estrella en el asma. Y entonces unos decían el mastocito, otros decían el eosinófilo, otros dicen el linfocito. En términos generales, en el tracto respiratorio, el macrófago juega un papel muy importante. 80-85% de la densidad de células inmunes que hay en nuestro tracto respiratorio son los macrófagos. Los macrófagos de los pacientes con EPOC no funcionan bien. Y estas células hacen parte del sistema inmunológico innato. Y ustedes saben que entonces tienen errores para fagocitar. Uno, tienen errores para comerse los neutrófilos que quedan muertos después del desorden inflamatorio dentro de la unidad alveolar. Se cargan de lípidos. Entonces uno mira en el microscopio y son macrófagos que están gordos, foamy macrófagos. También observa uno que tienen dificultades en manejar el hierro, así que secretan más ferritina, que es un marcador que realza la inflamación. Así que esta célula no funciona bien y hace que los pacientes con EPOC sean más susceptibles a las infecciones. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo es uno de los mecanismos estrellas hoy en día para muchas de las enfermedades. Y el estrés oxidativo, que resulta en la EPOC en muchas ocasiones por imbalance entre oxidantes y antioxidantes, exógenos y endógenos, lleva a que haya una cantidad de mecanismos patológicos derivados, como por ejemplo la activación del factor nuclear kappa beta, la activación de MAP quinasas, que esto realza inflamación, inflamación más susceptibilidad a infección, autoinmunidad, la caída de la sirtuina 1, que seguramente muchos de los que estamos acá ya podemos ir teniendo pocos niveles de sirtuina 1, que cuando se caen los niveles de sirtuina 1 hay envejecimiento del pulmón, hay acortamiento telomeral y seguramente más susceptibilidad a las infecciones. Disminución de la histona de acetilasa, disminución de antiproteasas, aumento del factor de crecimiento transformante beta. Todo esto que se involucra en estrés oxidativo sin duda nos aumenta en nuestros pacientes con EPOC la susceptibilidad. Miren este estudio tan interesante de rinovirus. Pacientes sanos, pacientes con EPOC, se les inoculaba por vía nasal rinovirus y se miraba a los pocos días que pasaba.
Observen cómo se despegan después de las 48 horas las curvas. Les hacían lavado nasal a los pacientes sanos y con EPOC y encontraron que los pacientes con EPOC tenían más carga viral de rinovirus en su lavado nasal. ¿Esto qué significa? Sencillo. Ustedes lo pueden estar respondiendo en este momento. Y es que hay más replicación de rinovirus en los pacientes con EPOC. ¿Y por qué replican más? Observen las gráficas que están al lado. Y dice interferón, la sustancia por excelencia que tenemos los seres humanos para combatir los virus se llama el interferón. Los pacientes con EPOC producen menos interferón gamma, beta, lambda, como ustedes lo ven. Y si uno produce poco interferón, probablemente favorece la replicación de virus. En este caso, rinovirus. Ahora, nos enseñaron también que los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores, tienen más susceptibilidad a las infecciones bacterianas. ¿Y cuál es la causa primaria de mortalidad por infección en Colombia? Se llama neumonía. ¿Y qué nos dijo el estudio del doctor Vélez de neumonía, que ya hace rato tenemos y que seguimos repasando el porcentaje? 27.6% de las causas de neumonía son por neumococo. ¿Y quiénes presentan más infección por neumococo? Los ancianos. ¿Y qué nos muestra la estadística de la EPOC? Que por grupos etarios a mayor de edad, pues hay más susceptibilidad de tener EPOC. Así que si hay más EPOC, entre más ancianos se sea, hay más susceptibilidad por ese efecto de tener neumococo y no solamente por eso, sino también por los factores intrínsecos anteriormente mencionados. Hay que vacunar a los pacientes con EPOC, hay que vacunar a nuestros pacientes con EPOC. Así que, como decía el doctor Giraldo, lo decía en su charla, hagamos de la EPOC un tratamiento o del tratamiento de la EPOC un tratamiento integral y lo repetimos todos los días, porque los pacientes con EPOC en Colombia son menos del 3% están vacunados contra la influenza. Piénsenlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El impacto de la vacunación es evidente. Miren lo que sucede con vacunación de influenza. Cada vez aparece más información. Y esta información nos muestra que puede incluso disminuirse el riesgo de exacerbaciones hasta en un 64%. Esto es una cosa impresionante. Esto es una cosa que semeja el efecto del agua potable en la salud pública. Así que hay que vacunar a nuestros pacientes con EPOC con 5 cosas o hasta 6 cosas, así como nuestra mano tiene 5 dedos, o incluso le debe aparecer un dedito adicional, y ya les voy a decir por qué. Porque hay que vacunar a nuestros pacientes contra influenza. Hay que vacunar, discutible para algunos o generalizable la discusión, contra neumococo. Hay que vacunar contra tosferina, contra herpes zóster, y ustedes son unos campeones en esto. Hay que vacunar contra COVID y eventualmente cuando tengamos disponible la vacuna del virus sincitial respiratorio, habrá que vacunar a nuestros pacientes. Y fíjense ahí que yo coloco otras 2 vacunas. La vacuna contra hepatitis A y B. ¿Por qué no vacunamos a nuestros pacientes con hepatitis A y B si muchos, como lo decía el doctor Giraldo, tienen comorbilidad metabólica y dentro de esa comorbilidad hígado graso? Y entonces uno dice, tiene hígado graso, perfecto, vaya con el hepatólogo. Va al hepatólogo y el hepatólogo no vacuna. Y el internista no vacuna. Y el médico general no vacuna. Y los pacientes con hígado graso que no tengan huella inmunológica contra la hepatitis deben vacunarse. Así como quienes vengan de poblaciones donde haya brote de meningococo o poblaciones susceptibles, hay que vacunar contra meningococo. Así que a esos 5 dedos le aparece un remanente que hay que tener en cuenta, que es eso que está allí como cuadro azul. ¿Pasó? No pasó. Bueno, lástima que no esté Milena, pero sí están muchos que participaron de la actualización de nuestra guía. Y en nuestra guía colombiana actualizada dice, recomendación, en pacientes adultos con EPOC estable, el panel recomienda usar la vacunación contra el virus de influenza en vez de no vacunación. Recomendación fuerte basada en moderada certeza en la evidencia de los efectos. ¿Hay que vacunar? Total. A mí me parece que es una recomendación contundente, pero le faltó un poquito más de prosa en vacunación. Fíjense que
dejan la misma recomendación en neumococo, vacuna de neumococo para todos los mayores de 65 años, sin duda, con EPOC y sin EPOC, pero para aquellos que tienen EPOC sobre los 50 años o menos, seguramente la obstrucción al flujo del aire será un marcador que le ayude a uno a tomar la decisión, porque se benefician mucho más aquellos que tienen obstrucción grave, un BF1 menos del 40%. El GCPOC dice lo mismo, ojo, antigripal, antineumocóxica, COVID-19 y valore la posibilidad de colocar DTP a celular. ¿Qué dice la normativa? Normativa GOLD dice lo mismo, solo que observen el penúltimo ítem. La CDC recomienda la nueva vacuna del virus sincitial respiratorio para individuos sobre 60 años con o sin enfermedad cardiopulmonar. Entonces, cuando llegue la vacuna del virus sincitial respiratorio, con más contundencia estaremos exclamando, vacunemos contra este germen. Y esta es la tabla de CDC conteniendo las vacunas que deben aplicarse en los adultos con enfermedad cardiopulmonar y otras. Donde trazo la línea roja es la recomendación para los pacientes con enfermedad cardíaca y pulmonar. Y las franjas amarillas es la recomendación directa. Y si observan al lado izquierdo de su pantalla, observan que casi que todas las que están ahí son las vacunas contra gérmenes respiratorios. Volvemos al mismo concepto. Entonces, si sabemos que la vacunación es importante, porque ustedes lo dijeron a una sola voz, el doctor Hincapié habló más duro, o sea que debe vacunar a sus pacientes contundentemente, dijo sí, Fajardo. Si sabemos que la vacunación es importante, ¿por qué la adherencia a estas recomendaciones que acabo de mostrar y el cumplimiento es tan bajo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo sintetizo todo esto aquí y no solamente los pacientes son culpables y la sociedad, porque hay una cantidad de mitos en la calle que asombran, pero son mitos que permean el personal de la salud. Y es que cuando usted comienza a rascarse la cabeza o a guardar silencio frente a una contrapropuesta del paciente al no, inmediatamente refuerza al no del paciente. Así que los mitos están dentro y fuera del consultorio. Pero hay otras cosas también que nos impone el sistema, como los tiempos cortos de consulta, lo cual limita el enfoque integral del manejo de nuestros pacientes. No se profundiza en los antecedentes vacunales, señor, antecedentes patológicos, alérgicos, quirúrgicos, inmunológicos. Se colocó la vacuna de la COVID, influenza, si acaso preguntamos y seguimos con los traumáticos y otros antecedentes. La gente no va a preguntar las vacunas que por grupo etario debería tener. Esa es la verdad, esa es la razón. Dígame si no. ¿Y quién ha tenido en consulta? Yo lo he tenido, pero poco se ve. Un paciente que diga, doctor, usted es neumólogo, vengo solamente a que me diga cuáles son las vacunas que debo aplicarme y que me las aplique de una vez. Es una cosa que probablemente en frecuencia sea del 0 al 1%. Y una paciente me decía lo siguiente, doctor, ¿es que hay un teléfono roto en su equipo de trabajo? Usted me dice que me debo colocar la vacuna del neumococo 13 porque tengo 67 años y me dice que debo reforzarme a los 6 o 12 meses con la polisacárida 23 valencias. Allá su enfermera está diciendo que con solo esa vacuna es absolutamente necesario. A ver, ¿quién tiene la verdad? Y lo peor del caso es que tu paciente refuerza la idea del que te entrega la última información, o sea, la de la enfermera. Así que el paciente sale con muchas dudas y al final no se hace el refuerzo. Sencillo. Ahora, pareciera que no es claro quién debe asumir el rol. ¿Quién es? ¿El médico general? ¿El infectólogo? ¿El internista? ¿El neumólogo? ¿Quién es el que debe adoptar el rol de vacunación? Algunos pacientes han tenido, entre comillas, el concepto de decir, doctor Fajardo, usted no está capacitado para decirme qué vacunas. Voy a ir donde el infectólogo para que me diga verdaderamente qué debo aplicar. Lo cual me motiva muchísimo más a hacer educación en el consultorio. Así como decía Audrey ahorita, que ayer en una charla reforzaba el concepto de, mire, un neumólogo en alguna ocasión decía que la gente no reconocía la palabra neumólogo, sino neurólogo. Y es porque tenemos que seguir ganando protagonismo en este ámbito de la salud. Y esta es otra barrera, y no me digan que no.
y es hacer el formato MIPRES, ¿sí? Y es una barrera que a pesar de que a veces se haga bien, el paciente lo entrega en su seguro y le dicen quedó mal. Y el paciente vuelve una, dos o tres veces y eso genera fatiga. Otra barrera al acceso a la vacunación. Esta es otra situación también importante y es la eficacia y seguridad. En seguridad es lo que más le importa al paciente. El paciente dice, dígame que no me va a dar Guillain-Barré, que no me va a dar una trombosis cerebral, que no me va a dar una respuesta alérgica severa, doctor. A los médicos a veces les interesa eso, pero también la eficacia de la vacuna en términos de inmunogenicidad. Y es que cómo no considerar factores intrínsecos al paciente como la edad, sí, pues probablemente a medida que uno envejece, la capacidad de hacer anticuerpos, células de memoria, sea menor, o la misma enfermedad, o el uso de glucocorticoides o otros medicamentos que disminuyan la cantidad de células y anticuerpos. Así que con ese preámbulo, miremos rápidamente lo que pasa en influenza. Influenza ocasiona muertes, hospitalizaciones, enfermedad grave, lo sabemos. Y no solamente miren el hospital que está dibujado allí en esta diapositiva, no solamente lo miren, miren lo que pasa con una infección de influenza. Aumenta incluso hasta 4 a 6 veces el riesgo de tener infartos, 3 veces el riesgo de tener stroke, descompensación de comorbilidades, úlceras por presión, caídas, fracturas de cadera. Casi que se convierte la vacunación contra la influenza como la aspirina en la prevención secundaria de un evento cardiovascular. Y lo decía el doctor Giraldo claramente, enfermedad cardiovascular y EPOC. Estamos hablando de un desenlace que me gustó que haya tocado usted, que es el evento o el riesgo cardiopulmonar. Así que corazón y pulmón hoy en día nos presentan una cantidad de complicaciones que donde llegue la influenza, pues nos las hace tangibles, evidentes. Sabemos que la vacunación de la influenza reduce exacerbaciones, ya lo dije, pero también costos. Así como mi colega que interactuaba hace poco en la universidad, se me va el apellido exacto, un infectólogo, y decía claramente el número necesario a intervenir para prevenir un evento. Copien esto. Por cada 100 pacientes con EPOC leve vacunados se evitarán 18 consultas externas, 5 hospitalizaciones y no habrán pacientes ventilados a causa de exacerbaciones por influenza. Es decir, que probablemente la vacunación contra influenza tenga un impacto significativo sobre las complicaciones graves de nuestros pacientes con EPOC. ¿Qué tipos de vacunas hay? Porque siempre dicen, bueno, esto tiene huevo, esto no tiene huevo. Tiene huevo el que no vacuna. ¿Sí? Pero las vacunas que están disponibles en Colombia son las vacunas basadas en huevos. ¿Sabe cuántos huevos, doctor Incapié, se necesitan para hacer una vacuna de la influenza? ¿Cuántos huevos? No, dos. Dos si es hombre. Dos si es hombre. Mentira, se necesitan 4 o 5 huevos por vacuna y se necesita un tiempo prudente por lo menos de 2 semanas, así que la producción, miren que termina siendo significativa en el fondo, pero lo que nosotros tenemos son vacunas trivalentes y tetravalentes con 2 linajes de influenza A y la influenza B, influenza H3N1 y H1N1 para el linaje A. ¿Qué significa H y N? Me preguntaban, ¿qué es H y N? Hemaglutinina y neuraminidasa, factores de virulencia del virus influenza. Entonces, habrán diferentes tipos de neuraminidasas y hemaglutininas. Y para el linaje B se colocan 2 tipos, y son Yamagata y Victoria. Esa es la vacuna tetravalente, que también existen en otros escenarios, vacunas basadas en cultivo celular o vacunas recombinantes que pueden tener una eficacia diferencial, pero son más costosas. Y esto de las vacunas de virus atenuados existen en Colombia, existieron en Colombia y probablemente eran un poquito más reactogénicas. Hoy aparecen las cuadrivalentes de virus vivos atenuados que se aplican por vía nasal. ¿Sí? Entonces, tener eso en cuenta. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Cuadrivalentes que deberían ofrecérsela a nuestros pacientes. ¿Y qué hacemos con este pacientico que llega a nuestras consultas y está agobiado porque además de la EPOC, los años le van quitando también competencia? Y no solamente le quitan competencia física y aumentan la fragilidad,
sino que también le quitan ganancia en reactogenicidad frente a la vacunación. Pues resulta que a estos pacientes la recomendación en algunos escenarios es que se duplique la dosis vacunal. O sea, que se pase por lo menos de 15 microgramos de maglutinina a 60 microgramos y que se utilicen adyuvantes, como existen el MF59, es un adyuvante que refuerza la reactividad en pacientes mayores. Lo que pasa es que es altamente costoso. ¿Deberíamos colocarle más vacunas a nuestros pacientes o duplicar la dosis? No lo sabemos en nuestro medio, pero ya están recomendando hacerlo en los mayores de 65 años. La efectividad de la vacuna cuadrivalente de la influenza va del 50 al 70%, pero fíjense en el segundo cuadro, dice, en vida real se ve que la eficacia de la vacuna recombinante o de cultivo celular excede 5 o 10%, es decir, las recombinantes o de cultivo celular son más eficaces y son más impactantes en reducir el riesgo de complicaciones graves por influenza. La seguridad la sabemos todos y ustedes en el consultorio, como yo lo hago, cuando el paciente diga, me va a dar gripa, doctor, la respuesta con contundencia es, no debería por qué darte gripa, porque son virus muertos lo que te vamos a colocar. ¿Sí? Este fue mi club de revista del jueves pasado. Estábamos analizando un poquito la data de influenza y un estudiante me presentó esta infografía y me decía, doctor, imagínese que desde el año 2022 no hay brotes por linaje B Yamagata. Así que la OMS consideró quitar el tipo Yamagata del linaje B y volver a la vacuna trivalente ya sin Yamagata y explorar otros subtipos o tipos de linaje B. Es posible que el año entrante no tengamos cuadri, sino trivalente, quitando del linaje B Yamagata. Vacunas universales. ¿Existen? Sí. La vacuna universal contra la influenza se está trabajando. Y la vacuna universal es una vacuna de RNA mensajero de 20 cepas que demuestra ser eficaz en en estudios animales. ¿Y qué es eso? Es evitarse el hecho de solamente involucrar dos linajes, sino meter de pronto los que circulen en hemisferio norte o en hemisferio sur y quitar el efecto que tendría solamente de colocar 4 o 3 tipos de influenza a partir de dos linajes. Y lo interesante es que estas vacunas de RNA mensajero están favoreciendo que en el mismo vial se metan biológicos contra varios gérmenes. Por ejemplo, influenza, COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, y eso es lo que se viene. O sea que lo que ganamos, lo que aprendimos en la pandemia fue muy interesante, porque eso que se venía estudiando y que venía a pasos lentos, conforme los estudios en vacunación se hacen, lo que vimos es que incluso la producción de vacunas de RNA es mucho más rápido y muy prometedor. Tosferina. Tosferina. Lo que vemos es el pico del iceberg. Son poquitos casos en adultos que detectamos. A ver, ¿quién ha visto un paciente que tose más de 8 semanas, tos crónica, y le dice, vaya y hágase la PCR en hisopado nasofaringio contra Bordetella pertussis? Yo creo que nadie de los que está aquí lo hace. Yo no lo hago. Toca llenar la planilla y ni siquiera coloque Leslie, ni siquiera coloquen la impresión diagnóstica Bordetella pertussis porque la llama la Secretaría de Salud y la mete en un problema grande, como ya me sucedió. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que permear entonces ese sistema para reportar casos probables en adultos, porque es que casi todo lo que se está publicando en niños. Observen, esta es la tendencia de la tosferina en Colombia en los últimos años. Con la pandemia cayó el reporte de casos de tosferina y lo que se reporta es solo en niños, que es lo que muestra esta tabla. ¿Sí? ¿Cómo detectamos tosferina a veces? Por los paneles moleculares en el paciente que está críticamente enfermo. Y de ahí detección en el ámbito ambulatorio, cero. Y ustedes han escuchado a Víctor Sarabia, un colega infectólogo en Colombia, no colombiano, venezolano, y él dice, el R0 de Bordetella pertussis excede o casi que semeja al de sarampión. Estamos hablando de 13 casos contagiados por un caso de índice, o sea, el R0 es superior al de Omicron, que ustedes saben que Omicron COVID es altamente contagioso, o sea, Bordetella, solo un paciente riéndose con una tosecita allí te la pueda contagiar si no tienes defensas contra este microorganismo.
Y los pacientes que se hospitalizan con tosferina, esos que están malitos, tienen comorbilidad respiratoria y más si son mayores de 65 años. Miren cómo aparece el asma y la EPOC como comorbilidades reportadas en aquellos que se hospitalizan. Parece que hay, si usted tiene EPOC, tiene 2.5 más veces el riesgo de tener tosferina y de consumir recursos en salud. Y esa tabla que casi no se observa bien, el numerito pequeño abajo, dice que no solamente te aumenta en el paciente el consumo de recursos en los primeros 3 meses, sino también en los 6 meses, pero también a los 12 meses. Así que el paciente con EPOC que tiene tosferina sigue consultando por molestias respiratorias y no es en vano saber que quien se exacerba no vuelve a ser el mismo. Se hizo un estudio en Corea para ver qué pasaba con los pacientes con asma y EPOC en términos de riesgo para tosferina y en términos de costos. Y salta a la vista en la franja naranja que ustedes observan allí, los pacientes con EPOC consumían más costos sobre asma y tenían, siendo asmáticos o pacientes con EPOC, 5 a 7 veces más posibilidades de tener infección por tosferina. Así que nuestros pacientes con EPOC, como lo ven allí en esta diapositiva, tienen más riesgo de tener infección, exacerbaciones, síntomas de alto impacto, mayor severidad en la enfermedad y por qué no pensar en mortalidad asociada. Se colocó la vacuna de tosferina, doctor, en los últimos 10 años. Sí, bueno, enhorabuena. Porque algunos dicen, yo sí me la coloqué cuando era pequeño. Casi cuando uno habla de tosferina con los pacientes dicen, ah, sí, seguro, cuando era un niño. Cuando fui a visitar a mi nieta, correcto, en el plan Capullo. Lo tenemos claro con los niños, lo tenemos claro con las embarazadas. Entre la semana 27 y 36 hay que colocarles la vacuna en el plan Capullo. Pero en los adultos y adultos mayores y con comorbilidad, parece que no estuviera clara la cosa. Y este es un trabajo muy bonito, es un metaanálisis que nos muestra los cuadros que están ahí resaltados, nos muestran las tasas de seroprotección y de respuesta booster. Y les voy a decir qué es el PT, el FHA y la PRN. El PT es un factor de virulencia del Bordetella pertussis, se llama tozoide pertussis. La FHA se llama la hemaglutinina filamentosa, es un factor de virulencia de tosferina. Y la pertactina es otro factor de virulencia y se ve que la generación de inmunogenicidad contra estos factores de virulencia después de un mes exceden el 80%. La vacuna de tosferina es eficaz. Y en el centro, lo que está señalado demuestra que esa efectividad o esa eficacia, perdón, en términos de reactor se mantienen los pacientes que son mayores, que tienen más de 65 años. Esto no solamente refleja lo de EPOC, este trabajo aquí refleja asma y EPOC metido en una misma bolsa. O sea que la vacunación de nuestros pacientes respiratorios contra tosferina debe asegurarse. La seropositividad es significativa porque aumenta la concentración geométrica de anticuerpos contra esos factores de virulencia después de un mes de aplicada la vacuna y lo que genera, y no les voy a decir que no, los pacientes lo que más reportan es molestias, enrojecimiento, edema en el sitio de aplicación en un 40% aproximadamente y en términos de síntomas generales, fatigabilidad, poco fiebre. ¿Eventos adversos serios? No. Y esta es una pregunta, la que tiene la señora ya con el sistema de nebulizaciones. Doctor, pero si me aplico la vacuna, ¿será que me da crisis? Pues la respuesta contundente debe ser no. Hay estudios que demuestran que efectivamente no dispara exacerbaciones. Zoster, ustedes son unos campeones, repito. El Zoster, en los pacientes con EPOC tienen 1.4 veces más riesgo de tener zóster. Y ven en un lado el riesgo de herpes zóster y en el otro lado el riesgo de neuritis posherpética. A medida que el paciente con EPOC es más anciano, tiene más posibilidad de desarrollar estos dos desenlaces. Zóster en general y neuritis posherpética. Y los pacientes que tienen zóster con EPOC tienen más posibilidad de ir a urgencias, de tomar medicación para el dolor y de hospitalizarse hasta 0.59 veces. Pero ¿cuáles pacientes con EPOC? Y ustedes ya deberían tener claro que son los pacientes que utilizan glucocorticoides inhalados. Seguramente
serán, o sistémicos, seguramente serán los que utilizan dosis más altas de glucocorticoides, como lo estamos viendo en esta gráfica. Y estudios de eficacia los hay. Los estudios SOE 50, SOE 70, que mostraron una eficacia que llegaba al 97% en los primeros 4 años y no descendía por debajo del 80% en la extensión en la evaluación de efectividad. Ustedes lo conocen muy bien. Y observen también el comportamiento de los anticuerpos contra la glicoproteína E. Recuerden que la vacuna de herpes zóster que hoy tenemos en Colombia es superior a la de virus vivos atenuados, en donde la eficacia era casi del 30-40%. En este caso estamos hablando del 97%. Esto marca un hito en vacunación, me parece a mí. Y en enfermos respiratorios, esto no es solamente para EPOC, en general, el análisis post-hoc de los pacientes en SOE 50-70 mostró una eficacia del 84.5%, superior al 80%, muy bueno. Esto debió ser el doctor Giraldo que me borró los mensajes finales de súper bueno. Virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio es problemático porque no tenemos cómo tratarlo, más que acetaminofén, agüita o la complicación en la hospitalización o en los inmunosuprimidos, algunos recibirán ribavirina, Pero lo más importante en virus sincitial respiratorio es la prevención, porque resulta que los pacientes con EPOC que tienen exacerbaciones por virus sincitial respiratorio tienen más posibilidad de ir a cuidados intensivos o consumir antibióticos. ¿Qué plataformas hay en vacunación de virus sincitial respiratorio? Entonces hay de proteínas, ¿sí? Hay de ácidos nucleicos y hay de vector. O sea, se utiliza otro virus que queda deshabilitado y se mete el material genético y se entrega a través de una vacuna. Pues resulta que las vacunas de vector en virus sincitial respiratorio el año pasado pararon los estudios porque iba observándose un desenlace no esperado. Así que hacia mayo del año pasado quedó licenciado, aprobado por la FDA y la EMA, la vacuna proteica. Y la vacuna proteica se llama la vacuna de virus sincitial respiratorio prefusión 3, contra la proteína prefusión 3. Y lo interesante de este caso, me parece súper chévere, es que la eficacia asciende hasta el 94% para los pacientes que tienen mayor severidad en la enfermedad. Todos nuestros pacientes con EPOC mayores de 60 años deben recibir la vacuna del virus sincitial respiratorio, e incluso sin EPOC, porque tiene un efecto significativo en la reducción de eventos adversos graves. Y el doctor Papi, Alberto Papi, en el estudio RENOIR mostró lo mismo, el efecto importante en la reducción de casos o de incidencia acumulada de eventos por virus sincitial respiratorio, con una eficacia vacunal del 82%, sobre el 80%. Por eso es que ustedes ven en la normativa GOL cómo la recomendación tiene más fuerza incluso que la vacunación de coco y otras. COVID. ¿Hay susceptibilidad de los pacientes con EPOC a tener COVID? Pues claro que sí, porque expresan más el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, porque expresan más esa proteasa de serina TMPRSS2, eso lo sabemos, y con base en esta susceptibilidad y los otros factores de virulencia de este germen, hay en los pacientes con EPOC más riesgo de hospitalización, 1.6 veces, más riesgo de admisión en UCI, 1.32 veces, más requerimiento de intubación orotraqueal, 1.16, y mayor mortalidad. Y acá viene otra vez la pregunta, pero es que nuestros pacientes con EPOC son mayoritariamente gente en edad avanzada. ¿Será que conserva la misma eficacia? Mayores de 50 años con EPOC tienen una eficacia que es superior al 80%, y eso hay que decirlo. ¿Cómo se ha comportado la COVID en Colombia? Vean la gráfica verde, esa es la gráfica indeseable, la que contagió a mucha gente al final. Al principio ven Delta y recuerden en diciembre cuando visitaron sus familias del 2021 y arrancaba el 2022 arrancaba, cómo mucha gente se infectó en las fiestas navideñas porque aparecía Omicron. ¿Se acuerdan? Y aparecía Omicron y nos enseñaba que era una variante de alta contagiosidad y cómo a finales del año pasado comienza a aparecer una nueva variante que es, o
septiembre, más o menos, cuando estábamos discutiendo en el Congreso colombiano en Barranquilla, hablábamos de la variante o el sublinaje o la subvariante XBB de Omicron y JN1 como variante predominante, que termina hoy en día en Colombia siendo la variante predominante, la JN1 de Omicron. ¿Qué veíamos, por ejemplo, en Arabia Saudita? Y esto es un análisis retrospectivo de lo que sucedía con efectividad en la vacuna. Y esto es comparativo AstraZeneca y Pfizer. Resulta que los pacientes mostraban una eficacia del 90 y 93% respectivamente en los primeros 6 meses. Pero casi que las dos curvas se solapaban a los 6 meses y después de los 6 meses la eficacia caía al 68%. Y les puedo decir que después de la vacunación completa con AstraZeneca y Pfizer, la vacunación no era superior al 50%. Y eso motivó la recomendación de colocarnos los refuerzos contra la COVID, particularmente si había factores de riesgo importantes. Los pacientes que tenían, y ustedes lo vieron en sus centros, que tenían la vacunación incompleta, tenían más posibilidad de tener eventos adversos y llegar a cuidados intensivos. Así que el desenlace importante con la aplicación de la vacuna bivalente, que era la que se empezó a colocar en Colombia en el último trimestre del año pasado, que era contra la variante BA4 y BA5 de Omicron y la variante ancestral del COVID, mostraba unas tasas de eficacia aceptables. Así que los pacientes mayores que se vacunaban completo tenían menos eventos de COVID y menos hospitalizaciones. Y esto es para reforzarles el entendimiento de lo que hoy estamos viendo o lo que veíamos a principio del año, que JN1 era el tipo de Omicron o de variante del linaje Omicron que estaba predominando. Ahora, doctor, yo me coloqué la vacuna, me lo preguntan ahora. Doctor, ¿qué vacuna es la que hay ahora? Porque a mí el neumólogo me decía en diciembre que me colocara rápido la vacuna bivalente. ¿Qué es eso de bivalente y monovalente modificada? Resulta que esa que nos decían aplíquenle a los pacientes en diciembre era la vacuna bivalente. Omicron, BA4, BA5 y la variante ancestral, bivalente. La que hoy está disponible es la monovalente modificada contra XBB, que es un sublinaje o una subvariante de Omicron. Demuestra, como ustedes ven, una concentración geométrica de anticuerpos importante contra los virus, los tipos de virus que hoy se encuentran circulando en Colombia, como es XBB, eje 5.1 y BA2.86. Entonces, lo que tenemos son vacunas de RNA monovalentes modificadas contra estos sublinajes de Omicron. Y finalmente mostrarles lo de neumococo, que es quizá lo dejé de último porque genera controversia cuando digo algunos aspectos. Y es que sabemos que neumococo es frecuente en los extremos de la vida y que es la principal causa de neumonía, ahora desplazado un poco por COVID en los últimos años. Pero observen la tabla de colores que les estoy mostrando ahí. El serotipo de neumococo que más circula en Colombia es el 19A. ¿Y qué hace el 19A? Si ustedes ven, la primera barra multicolor es el serotipo 19A y el hecho de que esté multicolor en esa gráfica significa que tiene más posibilidad de generar resistencia antimicrobiana. Entonces, una pregunta que puede salir en el examen, doctor, es ¿qué pasa con 19A? 19A es uno de los serotipos que más circulan y que más condicionan al uso de antibióticos por resistencia. Así que nos queda, en últimas, vacunar a nuestros pacientes susceptibles, porque vacunar a pacientes con EPOC reduce el riesgo de neumonía, reduce el riesgo de exacerbaciones e incluso en algunos trabajos como este hasta del 40%. Y miren esto tan hermoso, los pacientes que no se vacunan tienen siguen presentando exacerbaciones que son la línea negra que se mantiene arriba, siguen exacerbándose los que tienen fenotipo exacerbador y susceptibilidad. Pero fíjense que cuando uno coloca la vacuna, bien sea la polisacárida o la conjugada, mantiene inmunidad. ¿Por qué se sube la que es de punticos? Porque la vacuna de punticos es la polisacárida de 23 valencias que debemos reforzar a nuestros pacientes cada 5 a 7 años. Cuando los pacientes que se vacunaron con polisacárida 23 valencias perdieron inmunogenicidad humoral, pues obviamente se incrementó discretamente la tasa de eventos de exacerbaciones. ¿Por qué polisacárida de 23 valencias tiene una inmunidad reducida y no de largo plazo?
porque resulta que cuando uno coloca la vacuna, no voy a decir el nombre comercial, pero la polisacárida 23 estimula directamente las células B para producir anticuerpos, mientras que cuando ustedes colocan la famosa conjugada de 13 valencias, o seguro la que vendrá de 15 y de 20, lo que hace es estimular a los linfocitos T para que ellos hagan directamente el estímulo sobre la célula B. Así que la celularidad conserva una inmunogenicidad de memoria mucho más larga. Esto es lo que tenemos, conjugada 13, polisacárida 23, y en septiembre me cuentan que seguramente tendremos conjugada 15 y ya estaremos hablando de este aspecto. Mensaje final. Mensaje final porque las conclusiones ya las venimos emitiendo en nuestras cabezas en estos últimos minutos. Antes, si había desconocimiento, falta de conciencia en vacunación en adultos con EPOC, por favor, construyamos entre todos, eduquemos a nuestros pacientes, eduquemos a nuestros colegas, eduquemos a otros médicos de atención primaria que deben tener un rol primario y de liderazgo en vacunación para mejorar los resultados en nuestros pacientes con EPOC. Muchísimas gracias.